Veréis, Five Nights at Freddy's, normalmente acortado a FNAF, es en realidad una de mis franquicias de terror favorita de todos los tiempos. Para mí siempre ha sido una saga muy cercana a mi corazón, y a ver, seguramente parte de mi amor por esta franquicia esté muy influenciado por la nostalgia que me da, no lo puedo negar. Tenía 15 años cuando el primer juego vio la luz del día, y por eso mismo me impresionó y cautivó muchísimo desde el primer momento. Me pilló justo en esa edad en la que todavía tienes tus miedos infantiles, pero también buscas cosas más oscuras y adultas, y FNAF simplemente rellenó ese espacio de una forma perfecta. Un juego que era revolucionario y terrorífico, quitando la mecánica que se consideraba más básica de todas, el movimiento, y te dejaba a la merced de unos animatrónicos siniestros de pelotas que hacían ruidos raros, se retorcían al moverse y te pegaban unos sustos terribles si llegaban a atraparte. Pero es que además no se limitaba solo a eso, sino que contaba una inquietante historia por detrás a base de secretos. Y son estos pequeños secretos los que acabaron formando lo que es el lore de Five Nights at Freddy's. Un lore que capturó el interés de muchísimos, incluido yo, y que formó una gran comunidad que tenía como objetivo descubrir esa historia tras los juegos. Tras muchos años, sin embargo, este lore ha acabado siendo uno gigantesco. Tampoco es de extrañar cuando la franquicia ahora tiene más de una docena de juegos, más de 20 libros, una línea temporal que abarca casi un siglo y vídeos en YouTube que tardan en explicar todo más de 8 horas. Es también por esto que, sin duda alguna, la crítica más común y grande respecto a la historia de Five Nights at Freddy's es lo tremendamente confusa que es, lo enrevesado que es el lore. Sin embargo, el tamaño de la franquicia no puede explicar del todo lo engorroso que llega a ser, porque es tan poco claro que hoy casi es mejor considerar a ese lore como una nebulosa inexplicable de teorías, headcanons y opiniones personales de cada uno de los miembros de la comunidad. FNAF se ha convertido en básicamente el lore más complicado de entender y conocer de la industria del videojuego. Esto no es normal. Pero, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo la historia de un juego indie hace 10 años ha acabado siendo una cosa tan grande y liosa? ¿Es acaso algo que ha pasado hace poco? Pues la verdad yo creo que no, y que en realidad esta franquicia estaba condenada a ser una historia con graves problemas desde su comienzo. Y en este vídeo os intentaré explicar por qué creo esto. Antes de empezar quería dejar claro que, aunque es recomendable saber al menos un poco del lore de FNAF, tampoco es totalmente necesario para poder ver y entender este vídeo. Me voy a centrar principalmente en el proceso de crear la historia y no la historia como tal, por lo que no es necesario conocerla en profundidad. Y es que la gran mayoría de fallos de esta historia se reducen a una sola persona, Scott Cawthon, el creador de toda la franquicia. Y vamos a ver, no voy a actuar como si fuese aquí el malo de la película. Es un creador con un amor tremendo a su creación, que ha estado siempre atento a la comunidad y lo que ésta le dice. Scott tiene una imaginación increíble, y por eso ha escrito una historia que cautivó a todo el internet durante varios años, y que, es innegable, ha sido extremadamente influyente. Pero por muy buen creador que me parezca, el problema no es ese. El problema es que es un terrible escritor, y es aquí donde radica la mayoría de los fallos que la historia de la franquicia tiene. Pero para entender mejor mi opinión, dejadme volver a hace más de 10 años, a 2014, con el lanzamiento del primer Five Nights at Freddy's. Este primer juego casi no tenía nada en términos de lore, sino que destacó principalmente por lo original que eran sus mecánicas y los diseños tan horripilantes de los animatrónicos. Pero como he mencionado, FNAF escondía un par de secretos extraños, los cuales fueron los que crearon esa historia tras los eventos que vemos. De esos secretos, los más importantes eran sin duda: 1. Golden Freddy, un animatrónico que aparecía de repente en la oficina y que no parecía tener endoesqueleto dentro, y que si te daba un jumpscare te cerraba todo el puto juego. 2. La mención de un mordisco del 87, cuando un animatrónico le arrancó a alguien parte del cerebro de un bocado, y si introducimos la fecha en la noche 7 nos da un jumpscare Golden Freddy. Y tercero y último, unos pósters que podían aparecer en las cámaras de los pasillos y que contaban, a base de recortes de periódico, que en esta misma pizzería habían ocurrido una serie de horribles asesinatos, cuando un hombre había matado a 5 niños y había metido a los cuerpos en los animatrónicos. Y claro, tienes 4 animatrónicos principales, más Golden Freddy como aparición, y 5 niños muertos. Además de que esos animatrónicos hacen ruidos raros, como de respiración, y se mueven de forma imposible. Todo empieza a tener sentido, ¿no? Tras los asesinatos de los 5 niños, los animatrónicos empezaron a estar poseídos por sus espíritus. El animatrónico de Golden Freddy además estuvo involucrado en el accidente del mordisco del 87, y seguramente sea por eso que esté escondido y no tenga endoesqueleto, ya que lo habrían dejado de utilizar. Quizás todo este incidente incluso pasó
pasó porque estaba poseído ya en ese momento. Y eso es todo, este es el lore completo, muy sencillo en un primer momento. Era claro que Scott nos quería contar la trágica historia tras los animatrónicos y ya está. Meter unos secretos que hagan todo este escenario más tétrico y a la vez siniestro. Secretos además que eran una idea brillante, ya que dejaban solo pistas que la comunidad tenía que conectar, creando mucha más interacción y habladuría, y que solo aportaba más a esa atmósfera de juego maldito. Esta colaboración entre autor y comunidad era algo casi nunca visto antes en videojuegos, y estaba reservado exclusivamente a otro tipo de proyectos como los ARG Online. Pensad en cosas como Ventround, Petscop o Knock más 10. Por ahora esto no creó ningún problema para la historia, ya que era claro lo que Scott contaba sin dejarlo totalmente explícito, pero más adelante Scott perdió totalmente este equilibrio, ya que es uno muy difícil de mantener. De todas formas, ya hablaremos de eso, porque por ahora no es un problema, y mientras, desde este primer juego sí que se ve uno de los primeros problemas de toda la franquicia: la falta de consideración por la continuidad del proyecto. Y a ver, obvio en este juego no se le puede culpar a Scott, literalmente era el último juego que iba a crear antes de dejar de desarrollar para siempre, ya que todos los juegos que había creado antes habían sido completos desastres. Por lo tanto, Scott obviamente no pensó en cómo la historia continuaría, sino que empezaba y terminaba aquí. Pero claro, FNAF lo petó a unos niveles que nunca se habían visto antes en la industria, y ahora de repente Scott podía expandir más, no solo sus juegos, sino también su historia. En su gran mayoría, Five Nights at Freddy's 2 es realmente solo eso, una expansión del primero. En gameplay es lo mismo, pero más pulido y con muchos más animatrónicos, y mientras en la historia introduce unos juegos al estilo antiguo de Atari que pueden aparecer cuando mueres y dan un poco más del trasfondo de los eventos. Se limita solo a lo que habíamos visto ya, esta serie de asesinatos que se mencionaba en los carteles del primer juego, y nos enseña al hombre detrás de todo, el ya infame Hombre Morado, solo para mostrar al final que no estábamos jugando una secuela como podíamos pensar al principio, sino una precuela. Los eventos de este juego pasan antes del primero. Este juego también nos desvela detalles muy importantes, como que la marioneta, un animatrónico nuevo de este juego, fue la que les dio vida a los animatrónicos principales. Eso puede indicar que hay algo especial en ella, incluso quizás que era también otra víctima del Hombre Morado, a lo mejor la primera de todos. Además, este Hombre Morado, si nos fijamos, tiene como una placa en uno de los minijuegos, es decir, que quizás fuese un guarda de seguridad en la misma pizzería, lo que también explicaría que esta pizzería fuese el escenario de sus asesinatos y también por qué todos los animatrónicos nos atacan a nosotros, los guardias de seguridad, nos confunden con su asesino. Todo esto contado, al igual que en el primer juego, por detalles y secretos como son menciones del hombre que nos habla por teléfono o esos minijuegos al morir. Pero entonces, ¿qué coño hace una versión rosa de Balloon Boy debajo de mi mesa? ¿Qué significado tiene esto? ¿Y qué coño es esta versión de Bonnie negra que puede aparecer en una esquina de la oficina? Es aquí que llegamos al segundo problema de la historia de toda la franquicia, y es la misma forma de contar la historia y ese equilibrio que antes he mencionado entre autor y comunidad. Los secretos que Scott metió en FNAF 1 y 2 dieron básicamente toda la historia de los juegos, pero claro, si vemos otros juegos de Scott, rápidamente nos daremos cuenta de que nunca ha sido un desarrollador muy serio, y es obvio que se lo pasa bien creando lo que crea, no le importa meter detalles tontos y que no aporten nada en realidad. ¿Veis el problema aquí? ¿Verdad? Scott contó la historia a base de detalles y secretos, dejando que la comunidad rellenara los huecos entre ellos con sus propias interpretaciones. Sin embargo, Scott era alguien a quien no le importaba añadir cosas porque quisiera aportar más ambiente, despistar a la comunidad o porque simplemente le parecía algo gracioso o entretenido. Total, que acabas con cosas como ese Bonnie negro o un Golden Freddy de sombras que aparece en una cámara y nadie conoce en realidad la razón de su existencia, literalmente hasta el día de hoy. Pero claro, mientras tanto, también tienes a una comunidad deseando darle un trasfondo a ellos, porque saben que es ahí que se esconde la historia, por lo que buscarán y utilizarán cualquier posible razón para explicarse qué coño hacen allí. Scott no se dio cuenta de lo esenciales que eran sus secretos, y nunca supo darles la importancia que necesitaban, por lo que la historia al final se empezó a hacer confusa y engorrosa. No puedes utilizar solo este método de secretos para contar tu historia y mientras tratar a estos secretos como chistes a la vez. Desde este momento
tanto, nunca se puede llegar a saber con total certeza que es un secreto que desvela toda la historia y hace que todas las piezas encajen y que es simplemente un detalle que Scott metió porque estaba aburrido escribiendo el código del Bonnie con cara de urinal. Un problema que, naturalmente, solo se hace más y más grande e importante cuanto más crece el lore tras los juegos. Pero bueno, volviendo a FNAF 2, no hay mucho más en términos de lore en este juego. Como digo, solo expande y nos da detalles importantes sobre lo que ya conocíamos. Una historia que, a pesar de todo, sigue todavía con un rumbo claro y bueno, y que parece acercarse a su clausura natural. Porque sí, Five Nights at Freddy's 3 se supone iba a ser el último juego de la franquicia. Scott, tras el éxito del primer juego, la planteó como una trilogía que acabaría con este. No es de extrañar entonces que este sea, con mucha diferencia, el juego que más se centra en el lore de los que hemos visto hasta ahora. Si juegas de forma normal, te enfrentarás a un solo animatrónico esta vez, un conejo amarillo extraño que nunca se había visto hasta ahora, llamado Springtrap. Al finalizar cada noche, verás un minijuego que muestra al hombre morado desmantelando cada uno de los animatrónicos principales tras engañarles y que le sigan a una parte escondida de la pizzería. El hombre que nos habla por teléfono nos explica que antiguamente había trajes especiales en la pizzería, que podían utilizarse tanto como disfraces para los trabajadores como animatrónicos, y que cambiaban de uno a otro rápidamente con un sistema avanzado de muelles. El problema es que este sistema era infame por fallar y aplastar a los que utilizaran los trajes como disfraz. En la última noche hay un minijuego más. En él, los fantasmas de 5 niños persiguen al hombre morado hasta que se esconde en un traje de un conejo amarillo y ocurre una de las escenas más famosas de toda la franquicia. Es decir, que estábamos enfrentándonos al villano de toda la franquicia, el que había creado toda la tragedia. Vamos, iba a ser un final muy poético a la historia. Es más, esto incluso iba más lejos, porque si juegas de forma normal, solo desbloquearías el final malo. Para el final bueno, tienes que volver a jugar a todo desde el principio, y en cada noche descubrir un secreto escondido por ahí que te llevaría a un minijuego distinto. En ellos recoges tartas y en la última noche, si has conseguido todas esas tartas, puedes dárselas a todos los espíritus de los niños, que tras haber derrotado al hombre morado, se van volando al cielo. Sus almas han sido liberadas de sus animatrónicos y ahora pueden ir a un lugar mejor. Qué bonito final, ¿no? Deja prácticamente todo atado y, a pesar de lo triste de su historia, un buen sabor de boca. Si solo este juego no hubiera sido una mierda como un castillo. Y es que sí, este juego es considerado por, diría la mayoría, como el peor con diferencia de toda la franquicia. La primera noche, Springtrap ni siquiera aparece y no hay nada que hacer. Las mecánicas son repetitivas y poco inspiradas. El ritmo deja mucho que desear porque hay que estar constantemente esperando a que se reseteen las cosas. Los jumpscares de Springtrap son malísimos y, por favor Springtrap, ¿por qué no puedes hacer caso al audio señuelo que acabo de utilizar? ¿Por qué Scott pondría que la mecánica principal puede simplemente fallar aleatoriamente? ¿Por qué? En fin, que como habréis visto, a pesar de que en el lore todo el mundo, incluido yo, estábamos súper contentos y fue alabado por toda la comunidad, en la parte del gameplay la gente lo aborreció con toda su alma. No era ni un juego difícil, sino simplemente irritante de completar y eso dejó a la comunidad muy disgustada, sobre todo considerando que este sería el último juego de la franquicia. Pues bien, resulta que Scott Cawthon también estaba disgustado con esto, con terminar la franquicia con su juego más flojo. La gente se quejaba de que era demasiado distinto, de que era aburrido, peor aún, se quejaban de que no daba suficiente miedo, y es por eso que Scott creó otro último juego más, FNAF 4, el cual volvía a un gameplay mucho más típico de la franquicia y hacía los animatrónicos exageradamente terroríficos. Y sí, claro, todo esto muy interesante y todo lo que quieras, pero ¿qué pasa con el lore? ¿No se supone que había terminado la historia? Sí y no. Veréis, tras los 3 primeros juegos, la mayoría de cabos habían sido atados y las incógnitas más grandes resueltas. Eso sí, con la excepción de una, el mordisco del 87. Un evento que nos habían mencionado una y otra vez, pero que nunca supimos mucho de él. Las pistas indicaban a que Golden Freddy fue el responsable, pero aparte de eso, nada. Pues bien, en este juego jugamos como un niño y volvemos a tener minijuegos al finalizar la noche, donde vemos la vida del crío. Su padre parece estar siempre ausente y ser un trabajador de la pizzería de Freddy, cosa que les gusta muchísimo al chico, ya que le tiene auténtico pavor a los animatrónicos que hay allí. Su hermano mayor es un abusón y utiliza ese miedo que le tiene a los animatrónicos
animatrónicos para gastarle bromas continuamente vistiendo máscaras de ellos. Al finalizar la semana es su cumpleaños y le organizan la fiesta en la pizzería a pesar de todo. Su hermano decide gastarle una broma más acercando al niño al animatrónico de Golden Freddy para que le dé un beso. Pero algo sale mal y la tragedia ocurre. Es decir, que lo que vemos, todo el juego, son los sueños del niño en coma tras ser víctima del mordisco, intentando defenderse de las pesadillas que son los animatrónicos para él, y finalmente muriendo al finalizar la semana. Ahí está, la última pieza que nos faltaba, la historia tras el infame mordisco del 87. ¡Qué gran lore, ¿no? ¡Qué gran historia! No solo ha sido desarrollada de una forma original e interesante, sino que la historia es oscura, profunda, inquietante y cautivadora. Y Scott ha conseguido aprovechar una mala situación como fue el disgusto de FNAF 3 para solo aportar incluso más profundidad al lore. ¿Cómo me ha gustado este camino? Y cómo he disfrutado de hacerlo con vosotros, chicos. ¿Qué? ¿Cómo? Me cago en la puta. Scott la ha cagado. No sé si os habéis dado cuenta, pero aquí hay un problema un tanto serio. Esta cinemática muestra el mordisco del 87, pero FNAF 2 ocurre en 1987 y los animatrónicos de esta pizzería no están ahí. Puedes sacar las conclusiones que quieras, que si esto es otro momento, que si esto es otra pizzería, pero mi opinión es que Scott simplemente se cagó encima. Si es otra pizzería u otra fecha, es su culpa por no hacerlo más claro sobre justamente dónde y cuándo ocurrió. Y no me vengáis con la tontería de que fue en 1983 porque el copyright de un programa de televisión de un minijuego dice esa fecha. Así no es como funcionan los copyright. Google es gratis, coño. Y si efectivamente es el mordisco del 87, está claro que Scott se tomó demasiadas libertades y no tuvo en cuenta otros detalles que había puesto antes en otros juegos, haciendo que se sienta totalmente incierto. Joder, no me extrañaría que efectivamente el mordisco que nos muestran sea el del 87, pero que ese mismo año la pizzería cerrara y volviera a abrir con animatrónicos totalmente nuevos, los cuales son los que vemos en Final Fantasy 2. Pero de nuevo, el problema aquí es que Scott no fue conciso. Este es el momento de inflexión en toda la franquicia, porque es el momento exacto cuando el problema de la forma de contar la historia y el problema de Scott no teniendo en cuenta la continuidad de su proyecto chocaron. Y es que es ya hora de inaugurar la tradición más grande de esta franquicia: reescribir mierda. La comunidad, con toda esta información que más o menos se contradecía y no era nada clara, creó la teoría de que esto fue otro mordisco distinto al del 87, y Scott, en lugar de intentar esclarecer lo que quería contar, les dio la razón, creando una dinámica de lo más tóxica que acompañará a la franquicia desde este instante, en la que Scott da cosas que no encajan y deja a la comunidad reescribir toda su historia, porque no sabe hacerlo él mismo. Pasado más de un año del lanzamiento del último juego, de repente apareció FNAF Sister Location. La cosa es que recuerdo que cuando se lanzó este juego, yo no podía entender por qué Scott lo creó. No sé si es porque volvió a no querer dejar mal sabor de boca tras el apoteósico fallo que fue FNAF World, un spin-off que era un RPG mucho más al estilo de los juegos antiguos de Scott, no sé si es que quería hacer algo nuevo y diferente, no sé si es que simplemente quería sacar más dinero de la franquicia. Lo único que sé es que no fue porque de repente tenía más que contar sobre la historia, porque os lo digo desde ya, FNAF Sister Location adelante es donde se fue todo a tomar por el culo, no solo por el juego, sino porque poco después llegaron una serie de novelas. Y fue este salto de la franquicia multimedia que hizo a esos problemas que había ya antes 1000 veces más grandes. Porque con FNAF 4 todavía había un problema de continuidad causado por no ser lo suficientemente conciso, pero con Sister Location es ya otro nivel. Las cosas que se muestran no parecen tener absolutamente nada que ver con la historia que conocíamos antes. En este juego trabajamos en unas instalaciones subterráneas, haciendo el mantenimiento de unos nuevos animatrónicos, Baby y Valora, además de dos nuevas versiones de animatrónicos más antiguos, Freddy y Foxy. Cada noche tenemos diferentes tareas para realizar ese mantenimiento. Sin embargo, los animatrónicos parecen estar teniendo problemas técnicos, por lo que se les envía a una sala donde una máquina les quita el endoesqueleto con un único y rápido movimiento, solo para que nosotros seamos, al final, la última víctima de esta máquina y nos destripe. Y es que los animatrónicos se habían combinado en una nueva entidad llamada Enart que quería utilizar nuestro cuerpo como disfraz y escapar de las instalaciones estas subterráneas. El por qué no utilizan los cuerpos de los técnicos que ya habían matado antes y se empeñan en que seamos nosotros, no tengo ni puta idea. Pero claro, ¿esto tiene algo que ver con la historia original? Y si lo tiene,
¿Qué coño se supone que estamos viendo? Como siempre, nada se deja claro. Y todo esto se hizo peor porque, como he dicho, poco después Scott publicó varias novelas basadas en el universo. Y digo basadas y no parte de él porque resultaron que no eran canon. Aunque bueno, luego vino aquí Papi Scott a decir que solo las cosas que se dicen en el párrafo 23 y 58 del libro 3 de la serie eran canon. Pero nada más, no te vengas arriba tampoco. ¿Veis lo que os digo? De que es imposible saber qué hay que tomarse en serio y qué no. ¿Qué forma parte de la historia de verdad? Llega un punto en el que eres tú, como espectador, o la comunidad del lore, los que tienen que decidir qué es parte del canon y cómo conectar todo, porque sería imposible que la historia funcione de cualquier otra forma. De repente, el lore se hace extremadamente polifónico, porque Scott ha cedido su voz a la comunidad a la hora de escribir la historia. Este es seguramente el problema más importante y grave de toda la franquicia, el problema de la autoría. ¿Quién es el autor de la historia si eres tú el que la tiene que escribir y no Scott? Se crea un vacío extraño entre dos realidades en las que el lore de FNAF existe. Deja tantas cosas en el aire que, a no ser que tú te imagines cómo encajarlas, la historia no puede funcionar, pero a pesar de todo, Scott siempre tiene razón y puede cambiar las cosas si le apetece a él. Todo está abierto a la interpretación, pero todo se puede reescribir si le conviene a la supervivencia de la franquicia. Todo empieza a perder el sentido. Pasado otro año más, Scott lanza otro juego sin ningún tipo de aviso. No os lo vais a creer, pero por 24ª vez, este se supone que iba a ser el último de la franquicia. FNAF Pizzeria Simulator. Para cuando llegó este juego, estábamos ya en territorio de que se necesiten 4 horas para explicar todo el lore, lo cual, por cierto, hace que todos los juegos pasados a este punto no se puedan entender si no conoces la enciclopedia que es el lore de FNAF. En plan, sí, te lo puedes pasar bien y todo jugando a Pizzeria Simulator sin tener ni idea del lore, pero ¿quiénes son estos? ¿Dónde coño estoy? ¿Quién habla? ¿Por qué se está quemando todo? ¿Ah? Esto es una consecuencia bastante presente de los juegos de FNAF de tener el lore tan engorroso de la franquicia, y es que tienen una dificultad de introducción enorme. Si los fans ya tienen dificultades sabiendo qué cojones está pasando, imaginad a alguien que no tiene ni idea de quién es Freddy siquiera y le metes directamente a Pizzeria Simulator. No se va a enterar de absolutamente nada. Y es que cuando escribes, también hay que saber cuándo parar. Las historias simplemente no pueden continuar de forma indefinida sin que se pierdan a sí mismas. Una de las cosas más básicas que se recomienda cuando se escribe cualquier historia es crear un alcance específico y cerrado, saber de dónde partes y dónde quieres acabar, creando un diagrama de por lo que quieres pasar, lo que es necesario contar y lo que no. FNAF ha demostrado una y otra vez que no sabe cuándo parar, y el problema viene en que, como siempre, la única persona que podría actuar como autor y tener autoridad de dónde termina todo es Scott, y él se niega a actuar como tal porque quizás se pilla los dedos en el futuro, cuando quiera sacar un nuevo juego. Esto no sería tanto un problema tampoco si no se intentara crear una sola historia con una sola línea temporal, pero desde siempre, tanto Scott como la comunidad han tenido una obsesión terrible con crear una única línea temporal para absolutamente todos los eventos de los juegos, libros, etc. Y esto le ha hecho un daño terrible a toda la franquicia. Llegado a estas alturas, el lore había cambiado de los 5 niños asesinados a la historia de 2 hombres, Henry Emily y William Afton. Afton resulta ser quien estaba detrás de los asesinatos de los 5 niños originales. Es el hombre morado, y Henry Emily era como su compañero de negocios al principio, ya que ambos abrieron todo el puto negocio de las pizzerías con animatrónicos de Freddy. Pero luego Afton se cargó a la hija de Henry, que acabó en Puppet, además de los otros niños, con el afán de conseguir una sustancia llamada Remnant, que es como el alma casi de alguien, y con la que intentaba revivir a su hijo, el cual es el niño de Five Nights at Freddy's 4. Pero luego Afton se cargó a toda su familia, los cuales acabaron en los animatrónicos de Sister Location, que encima luego, cuando escaparon, utilizaron el cuerpo de su hijo mayor, Michael, el que le hacía bullying al pequeño, es decir, que éramos él en Sister Location, y que se convirtió en inmortal por algo del Remnant, aunque en mi headcanon es simplemente que el señor era un puto Chad, y resulta que la única forma de destruir ese Remnant, que es como el alma de la peña, recordemos, es con fuego, por lo que Henry crea un plan para llevar a todos los animatrónicos que faltan, además de Afton, que ahora es Springtrap, a una nueva pizzería, donde le prende fuego a todo y suelta un discurso que pega durísimo. Dios mío de mi vida y del amor hermoso. ¿Veis lo que os digo, no? ¿Cómo hemos llegado aquí de una pequeña historia sobre el asesinato de 5 niños? Y lo peor es que no hay ni de coña forma de saber
saber lo que está pasando jugando solo a los juegos, sino que tenías que estar al loro de lo que decía la comunidad, los libros, la wiki del juego, el papa... Pero vamos a ver, ¿qué tipo de historia es esta? Pues Scott no se iba a molestar en responder la pregunta porque decidió abandonar la franquicia. Bueno, más o menos, ya que le cedió los derechos a un estudio llamado Steelwool para que desarrollara sus juegos. Eso sí, con la cláusula de que seguiría teniendo un poco de control sobre lo que hacían, especialmente respecto al lore. La historia había mostrado muchas fracturas y problemas muy graves, pero mira, todavía lo paso. De verdad, para cuando se fue Scott ya me parecía que el lore se había complicado muchísimo más de lo necesario y que debería de haberse quedado en uno de sus muchos finales, pero a pesar de todo, lo paso. Los problemas que habían estado allí desde el principio seguían allí, y es más, se habían hecho extremadamente graves, y me jodía con toda mi vida que ya no pudiera leer nada sobre la historia original de FNAF, que es la que me gustaba, sin tener que pasar por 34 teorías de fans, porque era la única forma de conectar todo. Pero de verdad que lo paso. Lo acepto, me parece que el final de Pizzeria Simulator era bastante decente, me parece que la historia todavía tenía elementos buenos, me parece que podría tener muchos problemas, pero al menos era todavía una historia muy interesante. Nos quedan 4 juegos más, chicos. La era de Steelwool me parece la peor sin lugar a dudas respecto al lore, lo cual es una pena terrible porque me parece que son buenos desarrolladores y que han creado juegos muy buenos a la hora de ambiente y gameplay. Pero es que en el lore es terrible. Primero reviven a Afton una vez más en Help Wanted, volviéndose ahora una versión digitalizada o algo por el estilo, yo qué sé ya, macho. Y a pesar de todo esto no era nada comparado con lo que nos esperaba con Security Breach. Creo que este juego ejemplifica de forma perfecta todo lo malo respecto a los métodos tan malos de escritura que Scott utiliza y en los que la franquicia está cubierta. Y es que en un directo por el 10º aniversario de Five Nights at Freddy's, Scott desveló que se negó a contar una historia como tal a Steelwool para desarrollar el juego, sino que se limitó a decir secretos y pistas para que ellos la interpretaran como quisieran. El resultado acabó siendo una narrativa que no tenía ni pies ni cabeza, que era más caos que cualquier otra cosa y que no parecía tener nada que ver con lo que nos mostraba y nos habían contado antes. ¿Os recuerda algo todo esto? Scott utilizó el mismo método que había utilizado para contar el lore de Five Nights at Freddy's y eso llevó a un esperpento de juego. ¡Qué cosas!, ¿verdad? Esto muestra lo que ya he dicho, que todo el método de Scott para contar la historia tiene graves problemas que habría que haber solventado siendo más claro y conciso, en lugar de la trayectoria que la franquicia ha seguido de dejar más y más en el aire para ser interpretado como tú quieras. O sea, es que de verdad, en lugar de dar una historia coherente, decidió jugar al teléfono roto con los desarrolladores de su juego. ¿Por qué, Scott? ¿Por qué? Si tenías una historia pensada, ahora la has condenado totalmente. Y si no la había, entonces estás condenando a toda tu puta franquicia porque sabes que tienes a miles de fans que están obsesionados con conectar todo lo que les eches. ¿Dónde está el respeto a lo que creas que tienes con los juegos? ¿Es que el lore no se merece ese tipo de respeto? Es que no te entiendo, Scott, no te entiendo. Llega un punto en el que no puedes evitar decir, vaya chollazo que tiene el cabrón de Scott, que literalmente toda la escritura que hace hoy en día se la escriben otros, ya sea los autores de los libros, los desarrolladores de Steelwool o la comunidad, y lo único que tiene que hacer es sentarse ahí y ser misterioso. Literal solo tiene que decir, perro con rabia, y habrá cientos de miles de personas que le escribirán una puta novela para conectar lo que acaba de decir con las cosas que ya han pasado, explicando con todo tipo de detalle cómo el perro se refiere a Roxanne y la rabia es la que siento en la entrepierna cuando la miro. ¿Por dónde íbamos? Ah, sí. A ver, chicos, es lo que he dicho. Esto se resume a que el método de Scott no es escritura siquiera, es lo contrario de escritura. No me puedo explicar esto si no es que en algún momento se dio por vencido y decidió que es mejor que otros hagan su trabajo. Finalmente, ahora con el lanzamiento de su último juego, la franquicia se ha sacado un nuevo villano llamado el Mimic, una IA maligna que también mata gente y que explica algunas de las cosas que ya se habían mostrado antes en otros juegos. Aunque me gusta que por fin hayan creado otro villano en lugar de William Afton, que lo habían revivido una y otra vez, como siempre todo ha sido en retrospectiva, como siempre todo a base de reescribir lo escrito, como siempre todo a costa de hacerlo 1000 veces más confuso y engorroso. No creo ni que sea importante ya explicaros esto, porque espero que os haya podido mostrar los fallos en los que cae el lore de FNAF y lo que lo han llevado con
el transcurso de los años, a convertirse en una historia irreconociblemente caótica. Lo peor es pensar que no siempre fue así, y es que en su interior todavía existe esa historia original, una historia clara y concisa, pero que se contaba a base de secretos. Sin embargo, la franquicia quería expandirse y seguir, muchas veces a costa de su lore, que no podía expandirse más. Scott no supo nunca aprender de sus errores y desarrollar la narrativa más allá de lo que se marcó en un comienzo, y eso ha llevado a la realidad del lore hoy en día, un lore totalmente incomprensible. Y claro, llegado a este punto, no puedes evitar pararte y preguntarte: ¿pero de qué coño va esta historia? ¿Cuál se supone es el centro o núcleo de todo? Al principio eran asesinatos, pero ¿ahora? ¿De qué va el lore de FNAF? ¿Qué cuenta esta historia? Lo único que hace es intentar justificarse a sí misma con cada cosa que añade, pero ha llegado un punto en el que al parecer hemos aceptado eso como suficiente. Crear más y más profundidad a todo el lore, añadir todo tipo de elementos y razones para todo, sin que intente contar nada más de lo que contaban los primeros 4 juegos. ¿Esto es acaso una buena historia? Parece formada solo por capas y capas y capas de paja sin nada debajo, todo porque no quieren escribir la historia como tal y se lo dejan a la comunidad. Y mirad, ya veo que alguien me lo va a mencionar, pero no hay absolutamente nada malo con los proyectos de escritura comunitaria. Hay muchos que han sido tremendamente exitosos y que han aportado grandes historias, como es el proyecto de SCP. Pero el problema aquí radica en que esto no es un proyecto comunitario de verdad, porque Scott sigue actuando como el autor, y si a él le conviene que algo sea canon o deje de serlo, aquí va a venir y lo va a decir, y todo el mundo le escucha. Esto no puede ser, o eres la autoridad en la historia o no lo eres, no hay vuelta de hoja a esto. Y por cierto, esto ha hecho que la comunidad del lore pase de ser una que intentaba conectar los puntos y crear una historia entre todos, a una en la que la mayoría de sus miembros parecen totalmente hostiles respecto a las teorías de cualquier otra persona, a pesar de que, como he explicado, no hay forma de crear coherencia si no es a base de teorías personales. Pero nada, les puedes dar tu propia versión de los hechos y te dirán: serás tonto, no has tenido en cuenta estos 3 secretos que hemos decidido conjuntamente son canon, a pesar de que nadie lo ha confirmado, y este personaje del libro, por lo que tu teoría es una mierda y deberías de avergonzarte. Scott, quítale su letra. Me hace gracia porque desde la creación de FNAF ha habido varios proyectos que han intentado retomar la historia original y recontarla de una forma distinta. Uno de esos proyectos es el de las cintas VHS de FNAF de Squimpos McGrimpus, una serie de terror analógico en YouTube que hace un muy buen trabajo en mostrar que, con solo unos pequeñísimos cambios, ese lore original hubiera funcionado de una manera estupenda, pero también muestra que lo que la historia de FNAF necesitaba más que ninguna otra cosa es mesura. Saber cuándo terminar, y Scott siempre se ha empeñado en que la historia siga. Una y otra vez ha llegado a un final más que natural, solo para traerla de vuelta, tal y como hacen con el puto William Afton, hasta el punto de parecer un chiste más que cualquier otra cosa. En conclusión, aunque los problemas del lore de FNAF se han hecho extremadamente visibles en la segunda mitad de la franquicia, todo a partir de Sister Location, la raíz de esos problemas estaba allí desde el principio. Una falta de visión para la continuidad de la historia, añadiendo cosas sin ton ni son que obliga a reescribir todo lo dicho hasta ese momento. La imposibilidad de saber el tono de los secretos para saber qué es importante y qué no. La obsesión con crear una única línea temporal cuando no había necesidad. Y por último, la completa falta de autoría por parte de Scott, salvo cuando a él le conviene, dejando que todo lo demás sea escrito por otros. Todo esto potenciado a escalas dantescas por una incansable necesidad de expandir más y más la franquicia, no dejándola terminar en ningún momento. Y como he dicho al principio del vídeo, en realidad todo esto acaba siendo por una persona, Scott Cawthon, que nunca supo ver las señales de estos problemas, por muy grandes que fueran, y que en lugar de intentar solucionar cosas como terminando la historia principal y creando universos paralelos o siendo más conciso con la historia que quería contar, dejó que el lore se convirtiera en la anarquía narrativa que es hoy en día, en la que cada uno tiene una historia personal. Mirad chicos, no digo ni siquiera que no sea disfrutable el lore de FNAF, tiene muchas cosas que amar, pero ¿podemos dejar de actuar como si esto fuese una escritura brillante? ¿O como si esto fuese cualquier otra cosa que un conjunto amorfo de teorías de cada uno de los miembros? Ya vale de excusar a Scott, ya vale de ponerse tonto con las teorías de otras personas. No hay nada de malo con disfrutar de escritura mala, pero hay que recordar que es entonces escritura mala. En fin, ya vale de hablar de esto, que estoy perdiendo ya el puto juicio. El lore de FNAF estaba condenado desde su comienzo, y la razón por la que estaba condenado es por su mismo autor.
Ahora ya solo me queda simplemente daros las gracias por haber visto este vídeo y estar aquí. Como siempre, doy gracias especiales a los miembros de mi canal que me apoyan monetariamente y me permiten ganar algo de dinero de lo que hago aquí en YouTube sin tener que recurrir a patrocinadores que normalmente me parecen de muy mala calidad o muy disruptivos en los vídeos. Si tú también quieres apoyar de forma monetaria el canal, lo puedes hacer a través de YouTube o de Patreon. Tienes los enlaces a ambos en la descripción. Y nada, como siempre, muchas gracias de nuevo por estar aquí y nos vemos en el siguiente vídeo.